Estando en el ejército nos asignaron una misión que nunca tuvo un reporte oficial. Y tras lo que pasó en esa madrugada, a todos se nos obligó a callar. Mi tío Ernesto nunca fue un hombre de exageraciones. Esto que les voy a contar pasó aquí en México. Él perteneció al ejército. Trabajó más de 15 años en una unidad de reconocimiento en zonas rurales, de esas donde los mapas parecen incompletos. Él nos contó que hubo una misión que lo cambió. No le gustaba hablar de eso, hasta que una noche, en la que después de beber varias copas, decidió contarlo. Dijo que todo comenzó cuando a su equipo lo enviaron a investigar una región montañosa que se encontraba al norte del país. No era una operación común. No buscaban criminales ni sembradíos ilegales. Era algo más extraño. Varios pobladores habían abandonado sus casas sin ninguna razón aparente, dejando comida servida, puertas abiertas, como si hubieran salido corriendo de algo que no podían explicar. Cuando llegaron al lugar, el silencio era lo primero que golpeaba. No había animales, no había viento, ni siquiera insectos, solo un silencio pesado que se volvía incómodo. Instalaron su campamento cerca de un camino de terracería. Esa primera noche todo parecía normal, hasta que uno de los soldados aseguró haber visto algo cruzar entre los árboles. Pensaron que era un animal, pero no lo era. Esa cosa caminaba en dos patas, dijo mi tío. Al día siguiente, mientras reconocían la zona, comenzaron a encontrar huellas pequeñas. Eran demasiado pequeñas para ser de una persona adulta. Lo raro era que tenían forma humana, y lo más inquietante era que estaban por todos lados, como si decenas de esos seres hubieran estado observándolos durante la noche. Todas esas huellas rodeaban por completo el campamento, y no estaban ahí cuando llegaron. Ellos habían inspeccionado la zona y no habían visto esas huellas. Esa tarde, uno de los hombres desapareció. Solo se alejó unos metros para revisar un ruido y ya no volvió. Lo estuvieron buscando durante horas, pero lo único que encontraron fue su radio. Aún estaba encendido. Emitía un sonido extraño, como si alguien respirara del otro lado, pero con dificultad, como si no supiera cómo hacerlo correctamente. Eso ya inquietó al grupo, y esa misma noche ocurrió lo peor. Mi tío Ernesto estaba de guardia cuando empezó a escuchar pasos que venían hacia el campamento. No eran rápidos, eran lentos, pero se escuchaban cómo pisaban bien la tierra. Enseguida despertó a los demás. Todos al levantarse escucharon lo mismo, y entonces uno de ellos apuntó su linterna hacia los árboles, y ahí estaban. No eran niños, tampoco eran las personas que habían desaparecido, y mucho menos eran animales. Eran unas figuras pequeñas. Tenían una tonalidad de piel grisácea, con unos rostros arrugados. Parecían ancianos. Sus ojos eran completamente negros, grandes y con un brillo que parecía no tener vida. Ellos no hacían ruido, solamente observaban con total calma. Uno de los soldados se empezó a poner nervioso. Nadie dio la orden, pero el soldado accionó su arma contra el aire, como para espantarlos, y ese fue un grave error. Esas cosas comenzaron a acercarse. En ese momento todos los radios empezaron a emitir un sonido extraño, como si hubiera interferencia. Esas criaturas comenzaron a correr por todos lados. El pánico se apoderó del grupo. El teniente ordenó una retirada. Al dar la vuelta se dieron cuenta de algo imposible. El camino ya no estaba. Era como si el bosque hubiera cambiado de lugar. Mi tío dice que empezaron a caminar por horas, hasta que se toparon con un arroyo pequeño. Pensaron que siguiéndolo podrían salir de ese lugar, pero el agua no sonaba normal. Era espesa, oscura, y desprendía un olor muy mal. Les dieron la orden de que nadie tomara de esa agua. Simplemente siguieron caminando a la par de ese arroyo.
Pero llegó un momento donde el arroyo terminó. Estaban en completa oscuridad. No sabían hacia dónde seguir. Los radios no funcionaban. La brújula no apuntaba al norte. Parecía como si se hubiera vuelto loca. Apuntaba hacia todas direcciones. Y a lo lejos empezaron a escuchar ruidos extraños. Esos ruidos que hacían esas criaturas. Mi tío dice que no puede explicar esos sonidos, porque nunca en su vida los había escuchado. Y él está 100% seguro de que no eran animales. Mi tío nos dijo que les dieron la orden de seguir avanzando. Se iban a abrir camino entre el monte. Pero eso fue lo último que recuerda. No tiene idea cómo fue que salieron de ese lugar. Solo dice que despertaron al amanecer, lejos de ese lugar, con menos hombres de los que habían llegado. Todos estaban muy asustados. Nadie sabía qué pasaba. Se reunieron en grupo para ver si alguien recordaba algo, pero todos estaban con la memoria en blanco. Los radios seguían sin funcionar. La brújula seguía sin apuntar al norte. Tomaron la decisión de seguir adelante. Empezaron a caminar por varias horas, y de pronto algo en el radio se escuchó. Eran nuestros superiores. Exigían que nos reportáramos de inmediato. Ahí nos sentimos salvados. El teniente comenzó a hablar con los superiores. Solicitó una extracción inmediata. Les contó algunas cosas sobre las bajas, sobre lo que había pasado. Y después de cuadrar todo, enviaron unos helicópteros por nosotros. Esa tarde reunieron al resto del grupo. Y lo más impactante es que no hicieron un reporte oficial. Bueno, sí hubo uno. El reporte que le dieron a los familiares fue que habíamos sido emboscados por un grupo criminal y que nos habían arrebatado los cuerpos. Aunque todos nosotros sabíamos que no era así, se nos obligó a ocultar lo que pasó en esa sierra. Y de hecho, se nos prohibió regresar a ese lugar. Solo supe que ese caso se le pasó a otras personas, con más autoridad, con más poder, con más rango. El grupo simplemente lo aceptó. Cuando estás en aquel lado, hay cosas que no se deben hablar. Hay cosas que no se deben contar. Y según mi tío, esto pasó entre el 80 y el 90. Y aunque ya tiene tiempo, él nunca nos quiso decir en qué zona. Nunca nos quiso decir el lugar exacto, porque según sus palabras, eso lo cambió para siempre. Gracias por escuchar la anécdota de mi tío. Estaré esperando a que salga para mostrársela. Que pasen bonita noche. La caja que no debería abrirse. Lo que liberé esa noche en el panteón nunca se fue, solo cambió de dueño. No todos los trabajos nocturnos son iguales. Hay lugares donde el silencio pesa más que el cansancio, y hay otros donde el silencio se vuelve cada vez más aterrador. No siempre fui cuidador del panteón. Antes trabajaba en una bodega, pero el dinero no alcanzaba, y cuando me ofrecieron el turno de noche en ese cementerio viejo, yo lo acepté sin pensarlo mucho. Decían que era tranquilo, que lo más pesado era el frío, y uno que otro borracho que se metía a dormir entre las lápidas. Bueno, eso fue lo que creí, hasta la tercera semana. Esa noche el aire estaba raro. No era un frío normal. Era como si el viento trajera algo, como un susurro que no alcanzaba a entenderse. Ya pasaban de las 2 de la mañana cuando empecé con mi rondín. Todo iba normal al inicio. Flores secas entre las tumbas, veladoras apagadas, alguna tumba recién visitada, hasta que vi esa caja. No estaba ahí antes. Era una cajita de madera, pequeña, colocada justo encima de una tumba vieja. No tenía nombre visible, solo una cruz desgastada. Lo raro no era la caja, era cómo estaba acomodada, perfectamente centrada, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. No me gustó desde el principio. Con el pie la moví un poco, pesaba más de lo que parecía. Pensé en dejarla ahí, pero algo me llamaba la atención.
Algo me decía que tenía que abrirla, y ese fue el error que cometí. Adentro había tierra húmeda, un pedazo de tela roja y algo envuelto en hilo negro. Lo saqué con un palo. Era una especie de figura, como un muñeco mal hecho. Tenía clavados unos alfileres y parecía contener cabello. Sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no fue de miedo. Más bien fue como de incomodidad, como cuando sabes que te metiste donde no debías. Alguien anda jugando a lo oculto, murmuré. Volví a cerrar esa caja y la dejé ahí. No era mi asunto, o al menos eso pensé, pero ya era tarde. Eso lo debí de pensar al principio. Continué con mi rondín, y esa misma noche, mientras regresaba a la caseta, escuché pasos atrás de mí. Me detuve y solamente había silencio. Seguí caminando otra vez, y de nuevo escuché aquellos pasos. Eran lentos pero bien marcados. Volté rápido pero no había nadie, aunque el ambiente ya no era el mismo. El aire estaba pesado, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí. Esa noche no dormí, y al día siguiente tampoco, porque empecé a sentir algo peor. Fue cansancio, no normal. No era el cansancio por desvelarte, era como si algo me estuviera drenando. Me dolía el cuerpo y la cabeza. Tenía una sensación constante de que algo me observaba, incluso estando en mi casa. Pensé que era pura sugestión por haber abierto esa caja. Tomé algún medicamento, pero no me hizo nada. Bueno, pues se llegó la hora que tenía que volver al panteón. Me fui directo hacia esa tumba y la caja seguía ahí, pero ahora estaba abierta y el muñeco ya no estaba. No le tomé importancia. Lo que hice fue agarrarla con una bolsa negra y la llevé directo a la basura. No quería saber nada de esa caja. Los días fueron pasando. Yo me sentía igual, cada vez más cansado, cada vez con más sueño, con dolores de cabeza. Ya hasta tenía vómito y mareos constantemente. Terminé yendo con el médico, pero solo me dijo que esa situación por la que pasaba se debía a falta de vitaminas. Aunque por dentro yo sabía que todo había iniciado con aquella caja que agarré. Los días fueron pasando y yo no mejoraba. Y en una ocasión salí de mi turno antes de tiempo. No dije nada, yo ya no quería regresar. Pero por dentro sabía que tenía que hacerlo, pues necesitaba el dinero. Al día siguiente volví aunque con miedo. Ni siquiera sé por qué lo tenía. Antes de entrar al panteón, ahí fue cuando encontré a un viejo. Estaba sentado afuera, como si me estuviera esperando. Él era delgado, con ojos hundidos y una mirada que parecía ser demasiada. A ti te estoy esperando. Tú la abriste por ser demasiado ingenuo. Te he estado observando. No te mereces eso, me dijo. Yo me quise hacer el loco, pero sabía de qué estaba hablando. ¿Qué cosa abrí?, le respondí. La caja. No debiste abrirla. Yo estaba aquí esa noche. Yo te vi hacerlo. Eso que liberaste no era un trabajo cualquiera. Era un encierro, me dijo. ¿Encierro de qué?, le pregunté. El viejo se levantó despacio. De algo que no debe andar suelto. El silencio entre nosotros fue pesado. ¿Y ahora qué hago? Ayúdeme, le dije. El viejo me miró directo a los ojos. Ahora te sigue a ti, pero te voy a ayudar. Tú eres buena persona. El anciano me dio una dirección. Me dijo que me presentara en ese lugar en 3 semanas, que mientras iba a preparar todo. No sé por qué, pero yo confié sin dudar. Ya no estaba bien. Esa noche fue la última vez que trabajé en el panteón. Ya no volví a ir. Pero nada fue igual. Ya todo se complicó. No sirvió de nada que no fuera al panteón, porque algo empezó a aparecer en mi casa. Primero como sombras en las esquinas,
luego como reflejos que no coincidían, y después como una respiración cerca de mi oído. Esto me ocurría cuando intentaba dormir. Cada día me sentía peor, más débil, más vacío, y por alguna extraña razón creía ciegamente en las palabras de aquel viejo. Yo había liberado algo que no tenía que andar suelto, y ese algo ahora estaba conmigo. A las 3 semanas busqué a ese anciano. Me presenté en la casa de la dirección. Cuando toqué la puerta enseguida abrió. Sabía que volverías, me dijo. Quítamelo, quítamelo por favor. Le imploré que me ayudara. El viejo negó con la cabeza. Eso no se quita. Sentí que todo se me venía abajo. Entonces, ¿qué hago? Tú puedes ayudarme. Eso se regresa, me dijo. ¿A la tumba? No, a alguien, me respondió. Yo no entendí, pero el anciano me explicó que eso que yo había abierto necesitaba un lugar, un cuerpo o una presencia, algo donde pudiera quedarse. El miedo que tenía se volvió otra cosa. Ahora era más oscuro. ¿Y si no lo hago?, le pregunté. El viejo me miró con una seriedad que no voy a olvidar nunca. Pues entonces se queda contigo, hasta que no quede nada más y mueras, me dijo. Lo estuve pensando unos minutos, pero no tenía opción. Esa noche regresé al panteón, con la caja en las manos que me había dado ese anciano, con un nuevo trabajo. Mi corazón latía como loco, y con una decisión que hasta hoy no sé si fue la correcta, porque no regresé eso a la misma tumba, lo dejé en otro lugar, donde alguien más lo encontrara, donde esa cosa se le iba a pegar a ese difunto, o en el peor de los casos, donde otra persona lo encontrara. Han pasado meses, yo no siento ya la presencia, ya no escucho los pasos, tampoco veo sombras, ni escucho nada al oído mientras duermo. Ya hasta puedo dormir con total tranquilidad. No sé qué habrá sido de aquella caja, porque no la dejé en el mismo panteón. Tuve que ir a otro. Actualmente sigo trabajando en el mismo lugar. Y ese día entendí algo, algo que no todos comprenden. Hay cosas que no se destruyen, solo cambian de dueño. No me siento muy orgulloso de esta historia, pero tuvo que ser así para poder contárselas. De lo contrario, yo creo que no estaría. Gracias por escucharme. Que pasen bonita noche. Mi hijo jugó con el niño que yo acababa de embalsamar. Siempre he odiado el turno de noche. No es el cansancio, es el silencio. Yo trabajo como embalsamadora desde hace años. Mi nombre es Mari, y aunque uno aprende a lidiar con la muerte, hay algo en la noche que lo cambia todo. El lugar se siente distinto, como si no estuvieras sola, aunque sepas que sí lo estás. Esa noche no tenía opción. Mi niñera canceló a última hora y no tenía a nadie más, así que llevé a mi hijo conmigo. Mateo tiene 8 años. Es curioso, inquieto, demasiado inocente para un lugar como ese. Esa noche me agaché frente a él antes de entrar. No te vayas a acercar a la puerta donde trabajo, ¿sí? Quédate con mis compañeros, le dije. Mateo asintió con la cabeza, aunque noté que miraba todo con demasiada atención. Mis compañeros no estaban muy convencidos, pero al final aceptaron cuidarlo, pues ¿qué otra opción tenían? Trabaja tranquila, lo vamos a poner en la sala de descanso, me dijeron. Les agradecí mucho y pedí disculpas. Luego me fui a trabajar. Cuando revisé el expediente, sentí ese golpe en el pecho que nunca desaparece del todo. Era un niño, más o menos la edad de Mateo. Cuando levanté la sábana, tuve que contener el aire. Ese niño era pequeño,
Estaba pálido y demasiado tranquilo. No tenía expresión de dolor. Parecía que estaba dormido. No sé por qué, pero eso me incomodó más de lo normal. Intenté concentrarme. Repetí en mi mente lo de siempre. Solamente es trabajo. Pero como que algo no encajaba esa noche. Mientras avanzaba con el proceso, comencé a sentir esa presión en el ambiente, como si alguien me estuviera observando. Y entonces fue que escuché una risa como de un niño. Me quedé completamente inmóvil. No hay nadie, y no creo que sea Mateo, me dije. Traté de concentrarme y seguí trabajando, pero volvió a pasar. Una risa infantil. Inmediatamente giré de golpe, pero yo estaba completamente sola en esa habitación. Bueno, a excepción del cuerpo de ese niño en el que estaba trabajando. Aceleré todo el procedimiento. No quería estar más tiempo del necesario. Y cuando terminé, cubrí el cuerpo y salí casi sin mirar atrás. Al llegar al pasillo, mis compañeros estaban tranquilos. ¿Y Mateo?, pregunté. Allá está en la sala. Hace rato fuimos a verlo, está jugando, me dijeron. Yo sentí alivio, pero entonces todos los presentes escuchamos una voz de alguien que no era Mateo, era de otro niño, y luego dos risas. Una la reconocí al instante, era de mi hijo, pero la otra no. Yo me quedé congelada. ¿Hay alguien más con mi hijo?, pregunté. Los demás me contestaron extrañados. No, pues ¿quién más va a estar? Solamente tu hijo. Y entonces todos caminamos a prisa. Aquellas risas continuaron. Sentí como el estómago se me hacía un nudo. Caminé rápido hacia la puerta, y mientras me acercaba yo podía escuchar claramente cómo Mateo hablaba con alguien. No, así no. Mira, esto va así. Yo te enseño, dijo. Y luego dos risas resonaron desde adentro de esa habitación, aunque una de esas risas era más baja, como más extraña. Abrí la puerta de golpe. Mis compañeros venían detrás. Y ahí en esa habitación solamente estaba Mateo, sentado en el suelo jugando con un carrito. Miré hacia todos lados, pero no había nadie. Mamá, ya terminaste, me dijo y me miró como si nada. Yo no podía respirar bien. ¿Con quién hablabas, hijo?, le dije. Él solamente me sonrió y me dijo, con mi amigo. Tenía frío todo el tiempo. ¿Cuál amigo, Mateo, si aquí no hay nadie?, le pregunté. No sé para dónde se fue, pero aquí estaba antes de que abrieras, me dijo. Yo tragué saliva. ¿Cómo era ese niño?, le pregunté. Y entonces él empezó a describirlo. Cada palabra me hundía más. Tenía mi edad, estaba pálido, su ropa estaba un poco rota, como sucia. ¿Qué más?, le pregunté. Pues ahora que recuerdo, tenía un golpe aquí. Él se tocó el cuello. Y casi no hablaba, solamente se reía, me dijo. Sentí que el mundo se me venía encima. Ahí comprendí de quién me estaba hablando. El niño en el que yo trabajaba, él tenía un golpe en el cuello. Sentí que me faltaba el aire. A mí nunca me había pasado una situación como esta. Y si le soy sincera, yo nunca creía en cosas paranormales. Inmediatamente cargué a mi pequeño. Los presentes estaban extrañados. Tampoco entendían nada. Después de un rato, Mateo se durmió. Lo acomodé ahí donde hubo oportunidad. Y entonces llevé a mis compañeros a la sala donde tenía el cuerpo. Les mostré el golpe que tenía en el cuello. Todos se quedaron helados. Esa noche ya no era igual. Mi hijo había jugado con un niño que ya estaba muerto. Hasta la fecha ni siquiera sé cómo eso pudo ser posible. Por más que intento buscar una explicación, no la hay. Y es que a veces eso pasa. Uno quiere encontrar la lógica, pero en este caso,
Por más que quiera buscar una, no existe. Solo tuve que asimilar el hecho de que mi hijo jugó con un niño muerto. Espero que ese pequeño esté descansando en paz, porque no entiendo cuál fue el afán de jugar con mi hijo. Les agradezco por escuchar mi historia. Que pasen bonita noche. Hola comunidad, mi nombre es Andrés Joaquín. Ya les he compartido otras historias. En esta ocasión quiero contarles algo que me pasó cuando yo tenía 15 años. Mi papá tenía una prima hermana que tenía varios hijos, pero el mayor de ellos era un poco travieso. A él le gustaba andar con muchas mujeres. Él prácticamente las utilizaba. Se podría decir que jugaba con ellas, luego las dejaba. Él tenía toda una vida haciendo cosas malas, por eso el gobierno ya andaba detrás de él. Ya se lo habían encontrado varias veces, y aunque le tiraban balazos no podían hacerle nada. Se contaba que su papá le había heredado un don, o más bien un trato, pues se decía que él tenía un trato con el demonio. Así lo decía la gente, pero en voz baja, como si temieran que alguien los fuera a escuchar. Bueno, el asunto es que una vez veníamos de donde mi papá hacía ladrillos. Ya tenía poco que se había metido el sol, y de repente se escucharon disparos. Las balas venían hacia donde veníamos nosotros, y justo enfrente, como a 200 metros, vimos que venía corriendo alguien. Ahí entendimos que le estaban disparando a esa persona. Las balas pegaban muy cerca de nosotros, y entonces nos fuimos a cubrir. Pero antes de hacerlo, alcanzamos a ver que esa persona era nuestro primo. Él era el que venía corriendo. A él le estaban disparando. Después de un momento nos asomamos y vimos que lo venían correteando los soldados. Él pasó corriendo y luego se desvió hacia la derecha. Se fue directo hacia el río. Ahí se perdió entre las huertas que había en esa zona. Ahí nos quedamos escondidos un rato, y ya cuando vimos que no había más balazos nos fuimos para la casa. Cuando llegamos enseguida llegó mi tía llorando. Ella estaba muy asustada. Ella presentía que era el primo, pero creía que él iba herido. En eso mi papá fue para consolarla, pues él venía con nosotros. Cálmate, cálmate, mira, escúchame. Escúchame. Sí era él, pero no iba herido. A él no le pegaron. Todavía no le toca, no te preocupes, él va a estar bien. Le dijo mi padre con total tranquilidad. Yo no sé por qué mi papá le dijo eso. No entendía cómo él sabía más o menos la fecha en que le llegaría la hora a mi primo. Pues sus palabras, esas palabras que él le dijo, no eran meramente casualidad. Bueno, pues esto simplemente quedó ahí. A las pocas horas apareció mi primo y estaba ileso. Los soldados no pudieron atraparlo y no pudieron hacerle nada. Y uno pensaría que él se iba a calmar, pero al contrario, mi primo siguió haciendo de las suyas. Y en otra ocasión el primo se metió con la esposa del hermano de mi cuñado. Y una tarde de repente se escuchó un balazo, seguido por los gritos de varias mujeres. Enseguida corrimos a ver qué pasaba, y miramos que mi cuñado estaba con un machete en la mano, y mi primo igual. Nosotros enseguida corrimos para decirle a mi mamá lo que estaba pasando, y ella rápido fue a ver. Cuando nos acercamos miramos que la camisa del primo estaba toda rota, como con agujeros en la parte de enfrente. Parecían agujeros de bala. Y también vimos que el hermano de mi cuñado venía saliendo de un terreno baldío. Ese terreno estaba enfrente, y él traía una escopeta en sus manos. Mi mamá enseguida pensó lo peor. Creía que el primo estaba herido. «Déjame ver, hijo. ¿Qué te hicieron?», le decía. Ella estaba terca, queriéndole levantar la camisa para ver su estómago, pero mi primo no se dejaba. Pero tanto le insistió que al final logró levantársela, y ahí todos vimos su abdomen. Solamente tenía manchas rojas. Tenía varias. Eran marcas como de golpes, como si algo lo hubiera impactado con gran fuerza. Y ahí me quedé muy asombrado y a la vez asustado. «No pasa nada, tía, no tengo nada», le respondió el primo, pero aún así ella se lo llevó para la casa.
Cuando él se fue, el hermano de mi cuñado salió bien asustado y decía: ahora sí creo lo que dicen de él. Todo lo que se dice es real, porque yo le di de lleno, pero no lo tumbó el balazo, dijo, con su cara toda pálida y confundida. Mi cuñado le decía que tal vez no traía balas, pero él aseguraba que sí traía, y que eran de las buenas, como para cargarse a un venado. Bueno, pues pasó el tiempo, y un día nos llegó de repente una noticia, una que nos dejó a todos con la boca abierta. Eran como las 6 de la tarde, y nos fueron a avisar que al primo lo habían desvivido. Llevaron el cuerpo a su casa, y mi mamá nos dijo a mi hermano y a mí que fuéramos a la casa de mi tía a ver en qué la podíamos ayudar. Esa noche velaron el cuerpo. Como ya sabíamos que algo podía pasar, estábamos al pendiente, y como a la medianoche comenzamos a escuchar un caballo que pasaba frente a la casa, pero no se miraba nada. La calle tenía pavimento, y ahí se escuchaba claramente los cascos de ese caballo. El sonido iba y venía de un lugar a otro, como si el caballo pasara enfrente. Algunas personas salieron a revisar, pero afuera no había nada. A mi hermano y a mí nos dio miedo, así que mejor nos fuimos para la casa. Y sobre todo nos daba miedo por lo que decía mi papá, pues lo escuchamos decir que tal vez se iban a llevar el cuerpo, en esa noche que era su velorio, y que si no podían sacar su cuerpo, lo iban a hacer en los primeros 3 días de haberlo sepultado. Eso nos dio miedo, pues mi papá se refería a que el demonio se lo iba a llevar, sobre todo por todo lo que decían de él, de que él tenía un pacto. Después de que nos fuimos de su velorio, le contamos a mis hermanos lo que pasó, porque mi mamá se encontraba acompañando a mi tía, así que ahí nos quedamos solos en la casa. Al otro día lo sepultaron, pero nosotros ya traíamos esa idea en la cabeza. Queríamos saber qué iba a pasar con su cuerpo, porque como dijo mi papá, que si él de verdad tenía un pacto, el diablo se iba a llevar su cuerpo en los primeros 3 días. En ese tiempo yo trabajaba con mi cuñado, el hermano del que tuvo problemas con él. Y bueno, nos pusimos de acuerdo de que al otro día del entierro íbamos a ir muy temprano al panteón a ver qué mirábamos. Y la primera vez encontramos al papá que venía del panteón. Él se había quedado a dormir ahí. Sospechamos que lo había hecho para cuidar la tumba, para cuidar el cuerpo de su hijo y que nadie se lo llevara. En el panteón no había nada, todo estaba completamente normal. Dimos la vuelta y volvimos a casa. Al segundo día volvimos al panteón, y de nuevo encontramos al padre saliendo de él. Como no había nada que ver, regresamos a casa. Pero al tercer día regresamos a ese panteón. Ya sería el plazo máximo de lo que había dicho mi papá. Si era verdad o no, ahí lo íbamos a averiguar. Bueno, nos acercamos a la barda del panteón. Miramos hacia la tumba donde habían sepultado al primo. Mira, cuñado, ahí se ve algo. Vamos a ver, le dije. Nos acercamos un poco más, y ahí estaba el papá de mi primo. Él estaba bien dormido junto a la tumba, pero la tumba estaba abierta. Alguien había sacado la caja. Estaba a un lado y estaba abierta, y la ropa con la que habían enterrado al difunto estaba tirada a un costado. Mi cuñado despertó al señor. Yo no me quería arrimar cuando miré eso. Cuando el señor despertó y vio lo que había pasado, él se llevó las manos a la cara y enseguida se puso a llorar. Yo me retiré, no quise estar ahí. Me quedé muy lejos de su tumba. Pero mi cuñado, él sí se quedó a acompañarlo. Busca algo de cemento, ahí en las tumbas que están haciendo. Ayúdame a cerrar esto como estaba, le dijo el papá de mi primo a mi cuñado. La verdad yo no quería tocar nada, pero entre los dos se las arreglaron y volvieron a meter la caja. Dejaron todo como estaba. Luego salieron del panteón, y el papá de mi primo nos decía que no dijéramos nada. Pero una cosa como esta no puede quedarse sin contarse. Yo no sé quién sacó el cuerpo, porque según dicen que el diablo se vale de una persona para sacarlo. No supimos quién fue. El caso es que la tercera noche se llevaron el cuerpo. Esto fue real.
Lo que dijo mi padre se había cumplido. Ahí comprobamos que el primo realmente sí tenía un pacto. Por eso su padre iba a cuidar el cuerpo al panteón, pero no pudo impedir que el diablo se lo llevara. Y si a estas alturas se están preguntando cómo fue que pasó a mejor vida mi primo, pues esto fue obra de los militares. En ese tiempo había un grupo que se le llamaba la motorizada. Ellos andaban correteando a mi primo. Creemos que se quedaron sin balas, y aparte, pues esas no le hacían nada a él. Y entonces uno de ellos alcanzó a mi primo, y lo que usó para que él pasara a mejor vida fue un cuchillo. De esa forma se le acabó el corrido a mi primo. Me crean o no, esto fue real. Yo lo vi con mis propios ojos. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches.